Hola a todas y a todos, mi nombre es Lucía Uribe, soy bióloga con maestría en Ciencias Biológicas y actualmente hago parte de un proyecto de investigación titulado Análisis de factores de riesgo moleculares y psicosociales para el trastorno de ansiedad generalizada y endofenotipos relacionados con una muestra de Bogotá, Colombia, realizado por la Universidad Antonio Nariño en conjunto con la Universidad de los Andes. Este video está hecho para toda la comunidad en general, con el fin de compartir y divulgar ciencia, y ofrecer un ejemplo de la variedad de aproximaciones metodológicas para abordar el estudio de los trastornos neuropsiquiátricos. Este video se titula Conceptos básicos para comprender un estudio de genética evaluando factores de riesgo moleculares para el trastorno de ansiedad generalizada en una población de Bogotá, Colombia. Todos hemos escuchado hablar de los trastornos mentales. Sin embargo, a través del tiempo ha sido un tema difícil de abordar y entender en distintos contextos. Los trastornos de la salud mental abarcan una cantidad de afecciones mentales que afectan nuestro comportamiento, ánimo y forma de pensar. Para lograr diagnosticarlos y generar estrategias o tratamientos adecuados, es necesario fomentar la investigación en torno a este importante tema. Existen muchas aproximaciones complementarias desde las que se puede contribuir al estudio del origen de los trastornos mentales. Entre estos se encuentra, por ejemplo, la psicología, que estudia factores del comportamiento de las personas, sus procesos mentales y eventos a lo largo de su vida. El medio ambiente también puede tener un gran efecto sobre la salud mental, y en este campo se consideran factores como nutrición, el ambiente en la infancia, abuso de sustancias, entre otras. De esta misma forma, desde la biología se pueden estudiar muchos factores que podrían tener una influencia sobre estos trastornos. Es posible que existan defectos o lesiones específicas, infecciones que puedan alterar funciones cerebrales, o también tenemos los factores genéticos. Vamos a profundizar un poco más en este último aspecto, los genes y su influencia en estos campos de estudio. A partir de 1990 se dio inicio a un proyecto que pretendía descifrar o mapear el genoma de los humanos. Cuando hablamos de genoma, nos referimos al conjunto de material genético que llamamos ADN que tenemos en la célula. Sabemos que las células son las unidades básicas de la vida, son esa infinidad de ladrillos que nos componen y componen a cualquier ser vivo. Y dentro de cada célula se encuentra todo este material genético contenido en una molécula gigante llamada ADN. Una cadena de ADN de una sola célula extendida mediría más que la misma persona. Pero debido a que toda esta información debe estar almacenada en un espacio muy reducido, esta cadena se empaqueta formando lo que conocemos como cromosomas y así se organiza el ADN. El ADN se compone de bloques más pequeños, en los que encontramos unos compuestos llamados bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas en el ADN tienen 4 tipos y se distinguen por la primera letra de su nombre: adenina, guanina, citosina y timina. Estas bases forman cadenas consecutivas muy largas y se asocian también en pares para formar la gran molécula de ADN de doble cadena que nos es familiar. El orden de estas bases determina la información genética. De esta forma, este es el gran libro de instrucciones que permiten que cualquier organismo se pueda desarrollar, desempeñar cualquier función y, en pocas palabras, existir. Los genes son segmentos cortos de ADN y tienen la información para crear ciertas proteínas, determinando el funcionamiento de cualquier organismo. ¿Recuerdan el proyecto humano? Este proyecto pretendía entonces determinar el orden de las bases para establecer la secuencia del genoma. De esta forma se generan mapas que muestran la localización de los genes en secciones de los cromosomas.
También podemos ver rasgos genéticos que heredamos de nuestros padres y que pueden estar relacionados con diversas afecciones o enfermedades. Este proyecto determinó que pueden existir más de 19.000 genes que guardan estas instrucciones para crear proteínas. Esta valiosa información ha permitido y seguirá permitiendo diversos avances en muchos campos, como en el de la medicina, ya que provee una gran herramienta para entender el origen de diversas enfermedades y fortalecer la investigación para eventualmente lograr tratarlas, prevenirlas y curarlas. Con estos estudios genéticos es posible detectar alteraciones en la secuencia genética. Estas alteraciones pueden conocerse con el nombre de variantes genéticas y pueden ser benignas, patogénicas o tener alguna función aún desconocida. Entre estos tipos de variantes encontramos los polimorfismos de único nucleótido o SNPs por sus siglas en inglés. Como su nombre lo dice, son cambios que ocurren en la secuencia de ADN a nivel de una única letra o nucleótido, como se conoce. Y en este orden de ideas tendríamos dos formas alternas en que se manifiesta este gen. A esto lo llamamos alelo. Actualmente se conoce que existen millones de SNPs en el genoma humano, y estos en ocasiones pueden tener implicaciones funcionales y podrían llegar a cambiar incluso las secuencias de proteína, las que se codifican, o alterar interacciones que regulan estos genes. Hay muchas asociaciones importantes de estas variantes por descubrir y explorar que podrían ayudarnos a comprender muchas enfermedades. Esto es parte de lo que queremos lograr con nuestro proyecto, que se enfoca en uno de los trastornos psiquiátricos llamado trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada se ha caracterizado con algunos criterios generales que incluyen ansiedad excesiva y permanente, que se puede prolongar incluso por periodos de al menos 6 meses, dificultades para controlar tus preocupaciones, irritabilidad, alteraciones del sueño, dificultades para concentrarse, y estos síntomas también pueden traducirse en síntomas físicos como dolores de cabeza, alteraciones gastrointestinales, entre otras. Como hemos indicado anteriormente, la genética puede significar una herramienta muy importante para identificar factores de riesgo que puedan enfocar nuevas estrategias de diagnósticos y tratamientos. Parte de nuestra propuesta de investigación está enfocada en la evaluación de SNPs de los que antes no conocíamos asociaciones con este trastorno en particular y podrían utilizarse como un marcador o indicador genético de esta enfermedad. Para llevar a cabo este estudio, se eligieron varios genes candidatos que no han sido antes descritos en este contexto de trastorno de ansiedad generalizada, pero tienen antecedentes de asociaciones con otros rasgos relacionados a la ansiedad, plasticidad del cerebro y el comportamiento humano. Realizamos una selección de SNPs con informaciones que están publicadas en grandes bases de datos donde se registran avances de investigación a nivel mundial y cualquier persona tiene acceso a ellos. Y elegimos SNPs bajo algunos criterios importantes en genética humana, como son la frecuencia de los alelos que se ha reportado previamente para las poblaciones latinoamericanas, por ejemplo. Finalmente, con nuestros SNPs o variaciones específicas que elegimos para evaluar, queremos determinar las frecuencias de estos alelos o formas del gen en una población colombiana. Algunas personas quisieron participar como voluntarios. Inicialmente se determinó su diagnóstico para saber si padecían trastorno de ansiedad generalizada y tomamos muestras de sangre a partir de la cual extraemos su ADN y realizamos las pruebas. Para determinar los alelos se utiliza una técnica que se conoce como ensayos de genotipificación Taqman. Una vez que tenemos el ADN de cada persona,
Hay una técnica que nos permite amplificar una región específica como si fuera una fotocopiadora de esa sección. Para lograr esto, existen secuencias que flanquean o encierran tu región de interés, como si la estuvieras seleccionando, y son las iniciadoras para estas reacciones de amplificación. Adicionalmente, necesitamos una enzima llamada polimerasa, que hace el trabajo de sintetizar las letras complementarias como si fuera la tinta o el cartucho de tu impresora. Para los ensayos Tachman, también debemos tener unas sondas específicas, que son también secuencias, pero no de los extremos, sino de la región donde se encontraría nuestro SNP de estudio. Estas ondas están unidas a moléculas fluorescentes que nos dan la señal específica de cada alelo, y según la presencia o la ausencia de cada tipo de señal, podemos determinar específicamente cuáles son las versiones de este gen o los llamados alelos particulares en tu ADN. Posteriormente, analizaremos si existe alguna correlación entre estos polimorfismos y el trastorno de ansiedad generalizada. De nuevo, este tipo de estudios podrían contribuir y complementar el conocimiento acerca de trastornos neuropsiquiátricos en los que hay diversos factores involucrados. Si bien estas características de tu genoma no implican necesariamente una relación directa con el trastorno de ansiedad, estos tipos de variaciones permiten entender, por ejemplo, un poco más acerca de predisposiciones que tenemos a ciertas enfermedades, nuestras características fenotípicas específicas o las respuestas que tenemos a ciertos fármacos. El grupo de genética y biología molecular de este proyecto está conformado por el Dr. Diego Forero, la doctora Marta Trujillo y la doctora Gabriela Arévalo. Este proyecto se está llevando a cabo gracias a la financiación otorgada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.